Sean todos bienvenidos a esta película escrita, producida y dirigida por Dios, donde tú y tus acciones son los protagonistas de este maravilloso drama que engloba la vida. Por medio de este su canal, La Caída del Sistema. Quien les habla, su servidor Ahavat Ben Shabbat. Por aquí les traigo la continuación de Génesis 1.1. Esta es la parte número 3 y nos va a servir de introducción al Aleph Bet o el alfabeto hebreo. En este maravilloso tema vamos a profundizar en la creación de Akadosh Baruj Hu basada en los 22 poderes creacionales o los 22 Elohines del Aleph Bet. Este es un tema que trae bastante contenido y revelación. Aparte, va a traer muchísima prosperidad a la vida de aquellas personas que verdaderamente atesoren todos los secretos que serán revelados en este tema. Vamos a estar tratando la creación desde un punto de vista físico, biológico y científico, paralelo a la realidad espiritual. Y se van a poder dar cuenta de muchas grandes maravillas en cuanto a la perfección de la creación. Pues la creación de nuestro Abba Kadosh es métricamente perfecta. Vamos a estar hablando del átomo, del ADN, de la vibración, entre otras cosas. Entonces, no le quito más tiempo, vamos a iniciar el tema, pero no sin recitar antes nuestro maravilloso Shema Israel. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod, Malhuto Leolam Baed. Escucha, Israel, el nombre, nuestro poder, el nombre, uno es. Bendito sea el nombre y la gloria de su reino, por siempre, jamás. Ok, iniciamos con nuestra gráfica de Génesis 1.1. Bereshit bara Elohim. Nos detenemos en Elohim. Vamos a explicar qué es Elohim de una forma bastante sencilla y muy fácil de entender. Vean, Elohim es la manifestación divina de Akadosh Baruj Hu, o la manifestación poderosa de Dios. En español, el punto de partida de la creación es esta sefirot llamada Keter. En Keter ubicamos un nombre de Dios conocido como Eyeh, Asher, Eyeh. Esto significa yo soy el que soy. En esencia esto es el tetragramatón Yud Hei Bat Hei. Este es el nombre revelado a Moshe Rabenu en el monte de Horeb frente a la zarza ardiente. Ahora vean. El Keter es el chispazo divino que inicia toda la creación. De Keter bajamos a la derecha a una sefirot llamada Jokma. En Jokma encontramos un nombre de Dios conocido como Yah. Yah significa sabiduría. Ahora, debe entenderse algo. Los nombres de Dios son recipientes de energía por medio del cual se canaliza la creación. Ojo. Todos los nombres de Dios reciben su energía del Keter o son llenados directamente del Keter. Ejemplo, el Keter que es Eyeh, Asher, Eyeh, yo soy el que soy, es como un grifo de agua que abierto llena a todas las sefirot en el árbol de la vida. Y cada sefirot es un nombre de Dios, el cual cumple una función en cuanto a la creación. Entonces, retomando la sefirot de Jokma, cuya representación es la sabiduría, vamos a pasar a la sefirot que le continúa, la cual es Binah. Es esta que les estoy señalizando aquí. Preste muchísima atención. Binah le corresponde el nombre Elohim, o Yud Hei Bat Hei Elohim. Y esta sefirot que rige este nombre de Dios es la encargada de materializar la creación. Es el punto inicial de la pluralidad en cuanto a la creación. Elohim, como les expliqué anteriormente, es la manifestación divina de Akadosh Baruj Hu.
Esa famosa manifestación divina es lo que hebreamente se conoce como el Shekinah. Incluso, otro de los nombres de la dimensión de Binah es el de Ima. Esto significa madre. Ahora, la Shekinah no solamente se refleja en la sefirot de Binah, sino también en la sefirot de Malhut, que es el planeta Tierra. Ahora, Malhut es el resultado final en cuanto al aspecto físico que parte de la sefirot de Binah. ¿Cómo sucede todo esto? Sencillo, no pierda detalle. Miren, Akadosh Baruj Hu ha creado todo por medio de su Davar. Davar significa palabra. Ubiquemos Génesis 1, versículo 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26 y 29. Dice así, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre toda la tierra, y fue así. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Como vieron en estos versículos de Génesis 1, toda la creación estuvo basada en su Davar, en su palabra. Incluso pueden leer el capítulo completo en su casa y ver con más detalle los nombres pues que Akadosh Baruj Hu empieza a asignarles a las cosas creadas. Ahora, ¿cómo surge todo? Bueno, preste muchísima atención. Para que exista Davar o palabra, tiene que existir un pensamiento que anteceda la palabra. Ese pensamiento que antecede la palabra es el alma de la misma. Les voy a colocar este ejemplo súper sencillo, pero bastante profundo. El pensamiento, hermanos, es la idea y la palabra es el Merkabat. ¿Dónde se monta esa idea? Merkabat significa vehículo. Entonces, el pensamiento o la idea se monta en el Merkabat de la palabra para llegar a un destino y cumplir el propósito por el cual fue enviada. ¿Qué propósito tiene que cumplir la palabra? Pues materializar la idea que estuvo presente en el pensamiento. Ahora, la creación de nuestro Abba Akadosh está basada en el ejemplo que les acabo de mencionar. Abba Akadosh tuvo un día un pensamiento de crear al hombre, y la sustancia de ese pensamiento era el amor. Ahora, esa idea se concentró en la sefirot de Jokma, cuyo atributo es la sabiduría. Jokma es el hemisferio derecho cósmico y del ser humano. Este hemisferio es totalmente meditativo e intuitivo. Alude el pensamiento. Es el fuego.
es el aspecto espiritual. En cuanto a la creación, Jokma es la sabiduría del pensamiento divino por medio del cual se canaliza la creación. Esa sabiduría se llama Mashiach. Por eso Jokma está representado por la letra Aleph. Aleph es el verbo. Vámonos a Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vean, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Preste muchísima atención. Verbo es aquella palabra que te manifiesta una acción, una existencia, un estado. Ahora, el verbo también es la capacidad para expresarse por medio de la palabra. Entonces, ¿cómo se define el verbo Mashiach en Jokma? Sencillo. Mashiach es el objetivo de la creación, el principio y el final de la historia de la humanidad. O sea, la idea de Akadosh Baruj Hu era un guión escrito en su pensamiento que iba a relatar la creación por medio de su davar o de su palabra. Mashiach como verbo es la capacidad de expresión de Akadosh Baruj Hu en cuanto a la creación. Mashiach como verbo es esa palabra que manifiesta la existencia, que manifiesta la acción del mundo físico. El mundo es un pensamiento de 7 palabras, cuyo verbo es Mashiach, implícito espiritualmente en cada letra. No es un verbo de carácter literal que pueda leerse. Es la sustancia que hace ser cada letra hebrea en Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaret. Y no solamente en estas 7 palabras de Génesis 1:1, sino de toda la Torá, de todo el Zohar y de todas las grandes escrituras que nos producen un ascenso en lo espiritual. Ahora, preste mucha atención, no le pierda detalle. Mashiach en Jokma como una idea primigenia de la creación se proyecta verbalmente en la Sefirot de Binah, porque Binah es la estructuración del pensamiento, es la manifestación del pensamiento. Y aquí es donde empezamos a subirle el voltaje a la revelación. Vean, el nombre Elohim significa poder. Elohines significa poderes. El nombre de la Sefirot de Binah es Yud-Hei Bat-Hei Elohim. Se traduce como el poder de Yud-Hei Bat-Hei. Ahora, ¿quién es el poder de Yud-Hei Bat-Hei? Sencillo, son los 22 Elohines del alfabeto hebreo, los 22 caracteres del Aleph Bet. Miren, cada letra del Aleph Bet es una vasija o un recipiente contenedor del poder de Akadosh Baruj Hu. Por eso, cada letra hebreamente es un Elohim. Las 22 letras se convierten en los 22 Elohines de la creación o los 22 poderes creacionales. Entonces, la manifestación divina de Akadosh Baruj Hu se canaliza por medio de estos Elohines. Estos Elohines son ángeles. Ahora, entiéndase ángel como un receptáculo canalizador de la energía que proviene de Akadosh Baruj Hu. Ahora, ¿cuál es la función de cada Elohim en cuanto a la creación? Sencillo. Cada Elohim es un Merkabat donde viaja la idea primordial de Jokma o el pensamiento divino de la creación. Como les expliqué anteriormente, cada letra hebrea es un vehículo en el que se monta el pensamiento divino
para cumplir un propósito. En este caso, la creación del mundo y del hombre. Entonces, Akadosh Baruj Hu tuvo la idea de crear al hombre y al mundo, y luego esta idea la vistió en los caracteres hebreos o la convirtió en davar, o sea, en palabra, y la palabra creó. ¿Cuál fue el resultado de esa palabra? El mundo y el hombre. Si los seres humanos entendieran que cada palabra que sale de su boca les crea su propia realidad, pensarían 7000 veces lo que van a decir antes de hablar. Ahora, vamos a profundizar en la forma de cómo Akadosh Baruj Hu ha hecho su creación por medio de los Elohines. Vean, una palabra en esencia es un conjunto de letras que unidas constituyen un sonido articulado, el cual lleva implícito un significado. Vamos a explicar esto en un sentido cabalístico. Vean, los 22 Elohines del alfabeto hebreo se encuentran dentro de la letra Aleph, porque en esencia todos los Elohines son Aleph. Ahora, ¿por qué todos los Elohines son Aleph? Porque Aleph es la idea primordial de la creación. Todo parte de la sabiduría del pensamiento divino. Los 22 Elohines son una fragmentación de Aleph, así como estás viendo en la gráfica. Miren, no pierda detalle. Cuando usted habla, lo hace exhalando. Nunca se hace inhalando. En español, usted respira, toma aire y luego habla. Bueno, eso es exhalar el aire que tomaste previamente. Ahora, ¿por qué tiene que ser de esta manera? Sencillo, porque el aire que tú estás exhalando es el hálito de vida que está en ti. Ese es el hálito que Akadosh Baruj Hu insufló en Adán. Ese hálito es la vida propiamente. Ese hálito, señores, es Aleph. Entonces, cuando usted habla, cada palabra lleva ese hálito de vida, lleva esa letra Aleph. Y la misma es el alma de cada palabra. Es el significado implícito de cada palabra. Es la vida de la palabra. Las letras que forman la palabra tan solo son un merkabat donde se monta la idea. Son la vestimenta en un sentido vibracional. Ejemplo, en esta gráfica tenemos la palabra ahavat, que en hebreo significa amor. Ahora, el significado es la sustancia de la palabra. Es el alma de la palabra. Eso sería la vida que tiene la capacidad de materializar una realidad basada en la sustancia de la palabra. Eso sería la Aleph de la palabra, o sea, el alma, la Jokma. Ahora, cuando tú pronuncias la palabra, esa idea se exhala en el merkabat o el vehículo de las letras. Esa exhalación es el hálito de vida que le insuflaste y esa idea se imprimió en estas 4 letras o se subió a estas 4 letras que pasan a ser la vibración de esa idea que manifiesta un sonido. Ese sonido nos proporciona un entendimiento aquí en Malhut, que es un plano totalmente vibratorio, ya que es el resultado del pensamiento divino de Akadosh Baruj Hu, que ha vibrado Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaret, y ha creado toda esta realidad majestuosa. Entonces, en Malhut, nosotros entendemos por la vibración. Usted me está escuchando y logra entender mis palabras, pero usted no puede acceder a mi pensamiento. Usted no sabe qué está sucediendo en el pensamiento de las personas, pero sí puede alcanzar el mismo por medio de las palabras. Baruch Hashem, yo no sé si usted me está entendiendo, pero de así no se preocupe. Incluso si no entiende este tema la primera vez que lo ve, debe repetirlo una segunda. Si no lo entiende a la segunda, debe repetirlo hasta una 7ª vez, porque este tema tiene demasiada luz. Ahora,
Retomando el ejemplo de la palabra ahavat, que es amor, cuando usted, hombre, le dice a su esposa, te amo, esa palabra que usted está vibrando va a materializarse. Ahora, ¿cómo va a materializarse? Sencillo, la vibración de la palabra va a producir un enlace en el alma de la mujer hacia usted, hombre. ¿Por qué? Porque el amor es el motivo o la causa de la creación y el amor es ejad, unidad. Y como el hombre y la mujer no son dos, sino que son uno, se fortalecen en su unidad por encima de la separación, que es la representación del ego. Entonces, por encima de las correcciones de cada quien, se unifican y se fortalecen en el ejad de su matrimonio. Entonces ya saben, ustedes que me están escuchando, hombres, siempre debemos decirle un te amo a nuestras mujeres esposas. Porque eso fortalece nuestro matrimonio, nos unifica como familia. Así como les acabo de poner este ejemplo, así sucedió la creación. Akadosh Baruj Hu pensó, vibró y materializó. Por eso Génesis 1:1, que es Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret, es Jokma, la idea, el Aleph, la sabiduría del pensamiento divino. O sea, ese fue el pensamiento que Akadosh Baruj Hu tuvo, esa fue su idea. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret. Entonces estas 7 palabras son Jokma, el pensamiento divino del Creador. Y la vibración de esa idea es Binah, que es Génesis capítulo 1 desde el versículo 2 hasta el 31 y Génesis capítulo 2 versículo 1 hasta el 3, que son los 7 días de la creación. O sea, aquí se nos narran los 7 días de la creación, que es lo que le leí anteriormente. Y Dios dijo sea la luz, y Dios dijo sea esto. Entonces eso es la estructuración de la idea, que era Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret. Vea que son 7 palabras la idea y son 7 días la estructuración. Y desde el versículo 4 de Génesis hasta el Apocalipsis es Malhut. Vamos a sintetizar lo que les acabo de decir, o sea, para que tenga mayor claridad. Génesis 1:1 es la idea del pensamiento, por eso es Jokma. Son 7 palabras, repito, son 7 palabras. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret. Ese fue el pensamiento que tuvo Akadosh Baruj Hu. Ahora, esas 7 palabras se convirtieron en vibración o davar. O sea, dejaron de ser un pensamiento y se convirtieron en palabras. Eso es Binah. Y esas palabras son los 7 días de la creación de Génesis 1, desde el versículo 2 hasta el 31, y el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 3, que empieza Akadosh Baruj Hu dijo, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y aquí vemos este relato de esos 7 días. O sea, aquí se empezó a estructurar esa idea de Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret. Ahora, desde el versículo 4 del capítulo 2 en adelante hasta Apocalipsis, capítulo 22, que es el final, eso es Malhut, y son los 7000 años hasta alcanzar al Mashiach y el reino. Ya nosotros estamos en el año 5779, aunque hay 1000 años que se le suman, que es el tiempo antes de la partida de Israel de Egipto, que es desde donde empieza a contar el calendario hebreo. Entonces estamos en el año 6779, casi llegando al Shabbat eterno, que es Binah, o sea, el reino. Recuérdense que nosotros caímos de Binah a Malhut, y esa distancia son 7 cielos, y desde Malhut empezamos nuevamente el ascenso hasta Binah. Bueno, ya estamos llegando de nuevo a Binah, o sea, ya estamos prácticamente en el 7º cielo. Recuerden que los cielos son niveles de conciencia. El 7º cielo como nivel de conciencia nos habla del reino. Eso es la conciencia del Mashiach, los secretos del cielo. Que es este video pues que tú prácticamente estás viendo y escuchando. Esto es Kabbalah, la sabiduría de la Kabbalah, o sea, del Zohar.
Entonces, ya saben, 7 palabras Jokma, 7 días Binah y 7000 años Malhut. Desde el pensamiento hasta la materialización del mismo. También serían 7 palabras Jokma, que es el pasado, obviamente por ser la idea que antecede la vibración o la palabra. 7 días Binah como el futuro, o sea, la estructuración, y 7000 años de Malhut, que es el presente. Sería pasado Jokma, futuro Binah y presente Malhut. Ahora, vamos a continuar con más voltaje. Vean, los 22 poderes creacionales tienen 3 divisiones. De las 22 letras, 3 se les llama madre, que son Aleph, Men, Shin. 7 de las 22 letras se les llama dobles, las cuales son Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pei, Resh, Tab. Y por último tenemos las 12 letras simples, que son Hei, Bat, Zain, Het, Tet, Yod, Lamed, Nun, Samek, Ayin, Sadik y Kuf. Por ahora solo les voy a explicar las 3 primeras, que son las 3 madres, ya que guardan un nexo directo con el Davar en cuanto a la creación. Vean, estas 3 letras, Aleph, Men, Shin, dominan sobre las otras letras restantes del Aleph Bet. Y es justamente por eso que se le llama letras madres, porque de ellas surge toda la creación en base al Davar o la palabra. Aleph, Men, Shin son básicamente los elementos que participan en la creación, los cuales son Aleph, el elemento aire, Men, el elemento agua, y Shin, el elemento fuego. Hay un cuarto elemento que es tierra, pero no se trata de manera directa en la creación, ya que es el producto resultante de Aleph, Men y Shin. El cuarto elemento está presente en la Torá porque del polvo formaron al hombre. Pero el Sefer Yetzirah, que es el libro de la formación, de donde emana todo este río de revelación, no lo manifiesta porque el elemento tierra guarda un secreto que más adelante se los voy a revelar. Vea, la letra Shin es el elemento fuego y la letra Men es el elemento agua. Cuando fuego y agua se mezclan, se produce vapor. Y el vapor es un estado que antecede la materia. Repito, cuando fuego y agua se mezclan se produce vapor y el vapor es un estado que antecede la materia. Digo, el vapor es un elemento que antecede la materia en esta aplicación que estamos mostrando basada en el Sefer Yetzirah. Ahora, voy a explicarle esto de una manera más detallada. Miren, la letra Shin, que es esta que usted está viendo señalizada aquí, es el fuego y el fuego es el pensamiento. La letra Men, que es esta otra que están viendo señalizada en pantalla, es el agua. Y el agua es tu saliva, o sea, la saliva de tu boca. Cuando se mezclan tu pensamiento y tu saliva, se produce vapor. Y ese vapor es Aleph, que viene siendo el hálito o el aliento que tú exhalas por tu boca al hablar. Aleph es esta letra que están viendo señalizada aquí. Bueno, Aleph, que es tu aliento, es caliente. Ese aliento es la vida, el alma que se le imprime en la vibración a cada palabra, cada vez que tú hablas. Y el producto resultante es la Tab, el elemento tierra. Ahora, debe entenderse algo. Vapor es propiamente el estado de un elemento. Representa Aleph, que es el elemento aire, porque en el aire que exhalamos va ese vapor como un estado que antecede la materia o el aspecto físico. Incluso Aleph es la encargada de generar esta unión entre la Shin y la Men. Vean, Aleph se compone de 3 letras, 2 Yod, una superior, que es esta que están viendo aquí señalizada, y una Yod inferior, que es esta otra. Estas 2 Yod están unidas a una Bat central que las conecta. En esencia, esa es la función de la letra Bat, servir de conexión. Bat representa al hombre, al órgano sexual y la lengua. Ahora vean, esta Yod superior es Shin y esta Yod inferior es agua.
Cuando Shin, el pensamiento, se une a la Men, que es el agua o la saliva de tu boca, la lengua es la encargada de articular la vibración de la palabra en la que se está insuflando el hálito de vida. O sea, la lengua es la conexión entre el pensamiento, que es la Shin, y el agua, que es la parte creacional, que es tu saliva. Y luego resulta el aspecto físico. Entonces la lengua es como un juez que dictamina un juicio. Así somos nosotros los seres humanos. Somos esta letra Vat que conecta una realidad con otra. O sea, la realidad de tu pensamiento es tu realidad física. Entonces, usted es responsable de la realidad que lo rodea, porque esa realidad la decides tú mismo. Esa realidad eres tú y tú la creaste con tus propias palabras. Ahora entienden por qué el mundo está como está. Pues Akadosh Baruj Hu le dio libre albedrío al hombre para que tomara sus propias decisiones. Y bueno, el hombre prefirió la oscuridad en el pensamiento antes que la luz. Ahora, cuando Akadosh Baruj Hu creó al mundo y al hombre, Aleph, Men, Shin fueron las encargadas de desplegar toda la creación en su davar o en su palabra. La Shin de su pensamiento era la Jokma divina. La conectó con el agua, que es el elemento creativo, con la Men, que es Binah, donde se estructuró y articuló esa Shin en davar o palabra, que luego iba a insuflarle vida al mundo material y al hombre. Baruch Hashem. Ahora vamos a otra explicación de lo que es davar o palabra. Fíjense, una palabra define el significado de algo. Y ese algo es propiamente la palabra. Ejemplo, yo digo la palabra smartphone. Ahora, el smartphone es propiamente la palabra. O sea, el objeto como tal no es algo físico al que le atribuimos un nombre. No, al contrario, ese objeto es una codificación de las letras que componen el nombre del mismo. Mire, preste muchísima atención a lo que voy a decir, porque aquí se va a revelar un secreto bárbaro. El objeto en físico como tal solo es una imagen o una proyección visual de los códigos hebreos que en su función generaron ese objeto. Si no entiende lo que estoy diciendo, no se preocupe. De igual manera, este tema está codificado para hacerte vasija y recibir esta luz. Miren, todo esto que les estoy hablando es el alma de la física cuántica, porque la ciencia, señores, sigue en su afán de no reconocer la existencia de Dios. Pero más temprano que tarde, terminarán uniéndose Oriente y Occidente en Ejad. Vean, en la racionalidad del sistema al que está sujeto el hombre se aprende de izquierda a derecha, pero en la espiritualidad es al revés. Se aprende de derecha a izquierda. Con esto quiero decir que no se puede estudiar el efecto y después la causa, sino al revés. Primero la causa y así vamos a poder entender el efecto. En español, primero Dios y luego la ciencia. Y no la ciencia primero, porque en tu mente finita el ego no te va a dejar espacio para Dios. Por eso la letra Bet de Bereshit, con la que inicia la creación en la Torá, une los mundos superiores, que son estos que estás viendo señalizado aquí, con los mundos inferiores, que son estos. Y eso sucede por el lado derecho, que es esta Bat que está señalizada aquí. Entonces, desde la derecha vamos a poder comprender la izquierda, que es este vacío que está señalizado aquí. Y es justamente un espacio vacío porque el aspecto físico o material tan solo es un vacío. Entonces, no podemos intentar comprender desde la izquierda hacia la derecha porque esta Bat te bloquea el paso, te cierra. Por eso el que deja toda la racionalidad fuera antes de entrar a estos temas es el que logra comprenderlos. Por eso el hebreo es de derecha a izquierda y la Torá inicia con la letra Bet, que es casa. Bueno, me salí aquí un poquito del tema, pero era necesario. Ahora, retomando la exposición anterior, les voy a colocar un ejemplo de lo que es un objeto como la imagen visual que se proyecta de los códigos de las letras hebreas que se juntan para formar una palabra,
que define netamente a ese objeto. Vean, voy a utilizar un personaje de la Biblia y vamos a explicar su personalidad conforme a su nombre. Vamos a utilizar al patriarca Jacob. Vean, Jacob en hebreo se escribe de la siguiente manera: Yod, Ain, Kuf, Bet. Estas 4 letras hebreas que fusionadas nos forman la palabra Jacob codifican el designio de la vida del patriarca más importante de la Torá. Fíjense, Jacob significa Dios ha sostenido o Dios ha ayudado. Ese es el significado en un sentido literal. Ahora, cuando leemos Jacob en un sentido sod, su nombre se interpreta de la siguiente manera. La letra Yod es la chispa divina o la luz que emana directamente de Akadosh Baruj Hu. La letra Ain significa nación o naciones, por eso su valor es 70. También significa secreto, que es la palabra Sod. También es la providencia divina. La letra Kuf significa redención, redimir las chispas caídas. Y la letra Bet significa casa, tierra o Israel. Ahora, ¿cómo se leería el designio que está implícito en el nombre Jacob? Sencillo, sería: la chispa divina de las naciones será redimida en Israel. También pudiéramos decir: la primogenitura de las naciones será restaurada en Israel. Otra aplicación sería: la luz del mundo será redimida en Israel. Esas 4 letras del nombre Jacob codifican la misión del patriarca en el paso de su alma por el mundo. Entonces, la vida del patriarca Jacob en este mundo era un registro de la codificación de su nombre. O sea, su paso por el mundo era una imagen de los códigos implícitos en cada letra de su nombre. Ven ahora la importancia de los nombres. Nosotros en esencia somos nuestro nombre. Somos lo que significa nuestro nombre. Nosotros somos la materialización del código que compone cada letra de nuestro nombre. Ven, ¿por qué no debemos colocarle a lo loco los nombres a nuestros hijos? Porque en esencia nuestros hijos van a ser la materialización de ese nombre. Entonces debemos de meditar bien los nombres antes de colocárselos a nuestros hijos. Ahora, hay algo de extrema importancia. Vean que Jacob más adelante deja de llamarse Jacob y pasó a llamarse Israel. ¿Por qué? Porque recuperó la primogenitura. Se los voy a explicar de manera sencilla. La caída de Adán hizo que la serpiente se entronara en el mundo. Por eso nació primero Caín. Caín usurpó la primogenitura producto del engaño de la serpiente. Recuerden que la primogenitura representa el dominio y el poder. Por eso Caín terminó matando a Abel, para que no lograra florecer la simiente del bien, sino que prevaleciera el mal. Más adelante vemos a Jacob recuperando la primogenitura que la serpiente le había quitado en el jardín del Edén. Ahora debe entenderse algo: Jacob no es un personaje por separado. Jacob, señores, es el mismo Adán. Preste muchísima atención. Jacob es una transición del alma de Adán en su fase de restauración. Hermanos, Adán no es un hombre de carácter individual, debe entenderse esto. Adán somos todos. Adán es el planeta Tierra, es un cuerpo. Nosotros somos las chispas caídas de ese ser y nuestra misión es restaurarnos como chispas caídas y restaurar las demás en un estado de ejad. O sea, de unificación. Cuando usted ve a Jacob, Moisés, a David, a Jesús el Cristo, a Simón Bar Yochai, etc., usted está viendo a un solo hombre, a una sola alma.
en diferentes fases transitorias por este mundo, conforme a la reparación del mismo. Recuerden, como se los expliqué hace unos instantes, Adán cae a Malhut y de Malhut emprende su ascenso nuevamente. Por eso cada patriarca representa una sefirot. Por ejemplo, Yesod es Noé. Si recuerdan el tema del arca de Noé. Entonces, en base a la transición del alma, ¿cuál es el destino del ser humano? Pues alcanzar al Cristo. ¿Qué es el Cristo en la cruz? Eres tú muriendo a tu propio ego por el bienestar de la humanidad. Eso es ser un Mesías. Ese Jesús el Cristo, mi pana, no es lo que a usted le han predicado en la religión cristiana. Ese Jesús el Cristo es Adán, restaurando el error primigenio de la caída, que hizo que se filtrara la muerte a este mundo. Ese Jesús el Cristo te es de sustento para que tú también lo alcances como Mashiach, o sea, como esa conciencia divina, y sumes a la redención del mundo. Por eso todo le fue sujeto, pero aún faltas tú y yo. El Cristo te invita a la cruz, pero tú prefieres el ego, porque morir al ego es verte en esa cruz todo torturado, lacerado, masacrado. Así, señores, duele morir al ego. Por eso nos asusta. Alcanzar la superación del ego no es algo tan fácil como usted piensa. ¿Y por qué está Cristo muerto en esa cruz todo desangrado, masacrado y torturado? Porque Él lo hizo por el bien de toda la humanidad. Él no le preguntó nada a usted. ¿Sí me entiende? Si usted era un degenerado, si usted era un homosexual, si usted era una prostituta, si usted era un drogadicto, lo que sea. En realidad eso no importa. Él murió por usted y murió por mí, pero eso no es una muerte en un sentido literal, eso es alegórico. Esa muerte es cuando dejamos de ver a las personas con juicio. O sea, en realidad nosotros no somos quien para estar enjuiciando a los demás, pues todos tenemos diferentes tipos de correcciones y no podemos medir las correcciones conforme a nuestra óptica racional. O sea, yo no puedo decir que la corrección de un homosexual es más grande que la mía. No, bajo ningún concepto digas eso, porque con la vara que usted está midiendo a esa persona, a usted también lo van a medir. Entonces es mejor callar. Y cuando usted calla y deja de estar viendo los defectos de los demás, de estar midiendo a los demás con su vara racional, usted alcanza a ser un Cristo. Pero alcanzar ese nivel es un poco complicado. Alcanzar ese nivel es verte en esa cruz. Porque en esencia a ti te importa el bienestar de tu prójimo, de tu semejante, por encima de todo lo que pueda hacer él mismo. Entonces deje de estar idolatrando esa cruz, hermanito, que esa cruz y ese Cristo ahí todo ensangrentado y torturado. No se trata de un personaje literalmente hablando, se trata de usted. Se trata de usted y de toda la humanidad que tiene que alcanzar a ese Cristo, porque ese es el propósito de la creación. O sea, estamos en este mundo redimiéndolo. Y debemos transformarlo de caos a reino. Y eso no lo vamos a hacer por medio del chisme, por medio del señalamiento, por medio de estar juzgando a la persona, por medio de estar criticando. No, eso lo vamos a hacer cuando nosotros emprendemos esa corrección a nivel personal. Porque aquí todo se conecta, todo es un ejad. Entonces, cada herida de ese Cristo en esa cruz, cada laceración, cada torturación que dejó una marca en su cuerpo físico, así se entiende alegóricamente morir al ego, porque no es fácil, es una misión bastante complicada y por eso tenemos que encarnar tantas veces en este mundo, porque poco a poco vamos alcanzando la completación de nuestra alma hasta llegar a ese punto. Como les dije anteriormente, ya estamos llegando a Binah, señores, ya estamos prácticamente en el séptimo cielo, por así decirlo, y esto es la conciencia del Mashiach que nos hace entender todos estos panoramas encriptados pues en la Torá y en el Brit Hadashah. Entonces Jacob cumplió la misión. Vamos a ver eso nuevamente en el nombre de Jacob. Fíjense, Yud Ain Kuf Bet. Como les expliqué anteriormente, este nombre nos traduce la siguiente frase: la primogenitura del mundo será redimida en Israel. Cuando a Jacob le cambiaron el nombre a Israel, cumplió su propósito y le ensancharon el alma. Se
expandió, por no decir que reencarnó en vida. De ahí en adelante, él empezó un nuevo designio en su vida. Le cambiaron el nombre, le cambiaron el alma. Más fácil de entender, al cambiarle el nombre, le modificaron los códigos del masal, o sea, del designio. Hasta aquí dejo el tema con respecto a las letras y el dabar, o sea, la vibración. Vamos a dar otro paso dentro de esta maravillosa revelación. Vamos a hablar de conceptos básicos de la química, la física y la biología, desde esta perspectiva espiritual. Vamos a empezar con lo que hace ser científicamente el aspecto material. Vean, el aspecto físico o material es producto del átomo. Quiero que se concentre mucho y preste muchísima atención a mis palabras, no pierda detalle, porque aquí hay una luz bastante grande. Como les acabo de decir, el aspecto físico o material es producto del átomo. Ahora, ¿qué es un átomo? Sencillo, un átomo es la partícula más diminuta que posee la materia. Son infinidades de átomos que se agrupan para generar la percepción de todo lo que ven nuestros ojos. Todo, absolutamente todo lo que tus sentidos pueden percibir físicamente es gracias a los átomos. Por otra parte, los átomos poseen las propiedades químicas de los elementos que componen la materia en los diversos estados de la misma. Ejemplo, la materia no solamente podemos medirla en un sentido sólido, la materia también puede tener estados líquidos, gaseosos o plasmáticos. Voy a explicárselo de una manera sencilla. El aire, señores, nosotros no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. El aire, a pesar de ser invisible a tus ojos, está compuesto de átomos. Ahora, ¿qué energía de carácter inteligente es la que direcciona a cada átomo para definir una forma en específico? O sea, ¿qué es lo que hace que gran número de átomos puedan agruparse y hacer funcionar esta realidad palpable? Es sencillo. Todo funciona y es posible gracias al ADN cósmico. Ahora, ¿quién es el ADN cósmico? El ADN cósmico es la dimensión de Jokma, la sabiduría divina, la sabiduría del pensamiento divino bajo el cual se concibe la creación. Ahora, para poder entender a Jokma como el ADN cósmico, primero necesitamos definir qué es un ADN. Vean, en esencia el ADN es una información genética que contiene todas las instrucciones usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos. Al agregarle el término cósmico, pues lo llevamos a la escala del cosmos. Ya no estamos hablando solamente de organismos vivos, sino también de todo lo que hace ser el multiverso entero. Eso, señores, es el ADN cósmico, porque ese ADN ocupa la posición de Jokma, pues, como les mencioné anteriormente, Jokma es la sabiduría divina bajo la cual se concibe la creación. Ahora, ¿existe Jokma en la estructura del átomo? Pues claro, y no solamente Jokma, sino los tres pilares fundamentales del árbol de la vida, mejor dicho, toda la Torá está concebida en el átomo. Vean la siguiente gráfica. Un átomo se compone de tres partes fundamentales, las cuales son protón, núcleo y electrón. Como verán, la gráfica dice átomo de hidrógeno y es porque básicamente ese es el átomo del cual vamos a estar hablando en esta ocasión, ya que él mismo es el que mayor protagonismo tiene en cuanto a la creación, es el que más abunda en su elemento químico y constituye, ojo, un 70% de la materia visible. No pierda detalle. Vean, las tres partes del átomo, como les mencioné anteriormente, son protón, núcleo y electrón. Estas tres partes son los tres pilares fundamentales del árbol de la vida. En esta gráfica que estás viendo en pantalla, ven que al protón le corresponde la sefirot de Jokma.
Como les mencioné anteriormente, Jokma es el ADN cósmico, es el Mashiach, la idea primordial. Por eso está identificado con la letra Aleph, la letra que contiene toda la creación. En el centro tenemos el núcleo que está representado por una letra Shin, y es básicamente porque el núcleo cumple una función muy importante, la cual es la de generar un equilibrio entre ambas partes. El núcleo guarda al protón en su interior. Ahora, el electrón, como están viendo señalizado en pantalla, le corresponde a la dimensión de Binah. En Binah vemos a los Elohines, bajo los cuales se estructura el aspecto físico. En esencia, se trata de la vibración que materializa. Física es que el protón es 99% una carga de energía positiva. Y el electrón es tan solo un 1% de energía de carga negativa. Lo que el Zohar reveló milenariamente, hoy día la física lo comprueba. Eso es 99% luz el aspecto espiritual y tan solo un 1% el aspecto físico. Ahora, vamos a explicar por qué el átomo de hidrógeno en esencia es uno de los más importantes. Vean, como les expliqué anteriormente, el átomo de hidrógeno es el que más abunda en la materia. Abarca un 70% de la misma. En el espacio, el hidrógeno está presente en un 90% de los átomos que lo componen. Ahora, ¿por qué es tan importante el átomo de hidrógeno? Pues esto es por la relación que guarda su función con el aspecto creacional. Fíjense, hidrógeno significa lo siguiente. Hidro traduce agua y genos, generador, lo que nos simplifica la frase generador de agua. Ahora, el agua se compone de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y espiritualmente el agua representa la vida. El agua es el elemento creacional. Por eso la Torá está representada como el agua de vida. Así como el átomo de hidrógeno abarca un 70% de la materia, el mundo es 70% agua, igual que el cuerpo humano. Entonces, ¿cómo definimos cabalísticamente el átomo de hidrógeno? Pues como el motor que genera vida. No es casualidad que el hidrógeno esté representado con la letra H, que hebreamente es la letra Hei, esta que están viendo en pantalla. La letra Hei significa espíritu, también significa vida. Y dentro del tetragramatón Yud Hei Bat Hei, como el código genético que se extiende en el árbol de la vida y hace ser todo lo creado, la letra Hei está representado por la sefirot de Binah, que en esencia nos habla del Espíritu de Dios que estructura todo lo creado. Por eso Binah representa la vida, pues porque en esencia es la Torá, y la Torá es el agua. El agua es el motor que produce la vida. El agua también es Hei, como una puerta abierta, o sea, como un portal que permite materializar la realidad. Volvemos a nuestra gráfica anterior y cito textualmente el Sefer Yetzirah en el capítulo 3, versículo 4. Dice así: 3 madres, Aleph, Men, Shin, que en el universo son el aire, el fuego y el agua. Los cielos fueron creados a partir del fuego. Repito, los cielos fueron creados a partir del fuego. La tierra fue creada a partir del agua. Repito nuevamente, la tierra fue creada a partir del agua. Y el aire, el aliento, se mantiene entre ambos. Vean, los cielos fueron creados a partir del fuego. Ahora, ¿cómo surgieron los cielos? Pues el fuego se fusionó con el agua y surgió vapor. Lo que les expliqué anteriormente. Ese vapor son las nubes. Esas nubes representan los cielos. Por eso a la Aleph, que está entre la Shin, que es el fuego, y la Men, que es el agua, se le considera el elemento aire,
que representa el hálito o el aliento de vida. Y el mismo Sefer Yetzirah nos dice que el aire es el aliento y se mantiene entre las dos. Este hálito materializa el aspecto físico. Les voy a colocar un par de ejemplos súper sencillos en el árbol de la vida. Estas son aplicaciones que vamos a hacer basadas en los aspectos de cada pilar del árbol de la vida. Vean, en este primer ejemplo, Shin, que es fuego, es la sefirot de Jokma. Eso es el pensamiento divino. Men, que es el agua, es la sefirot de Binat. Como nos establece el Zohar HaKadosh, Jokma, que es la semilla divina, insemina a Binah, que es el óvulo. Por eso Jokma es Ava, que significa padre, y Binah es Ima, que significa madre. Entonces sería la Shin fusionándose con la Men, o sea, el fuego con el agua, o el pensamiento, que es la Shin, con la estructuración, que es la Men, para generar la Aleph, que es el hálito de vida del aspecto material. Recuerden que estas son aplicaciones zoháricas. El árbol de la vida tiene su estructura definida y estos ejemplos solo buscan generar la lucidez en las explicaciones por medio de los atributos de la sefirot en los tres pilares del árbol de la vida. A eso lo denominamos aplicación. Lleva el mismo sentido que el notaricón como forma de interpretación en el lenguaje hebreo. Vámonos ahora al segundo ejemplo. Fíjense, voy a situar Génesis 1.1 dentro del árbol de la vida. Vean, esto quedaría de la siguiente forma. Bereshit, que es el principio, es el Keter. El Keter es el chispazo divino. La pura palabra Bereshit ya contiene toda la creación. Toda la Torah está en esta palabra. Luego continúa Bará, que es creó, y esto lo ubicamos en Jokma como el verbo que canaliza la creación en los tres espacios del tiempo, pasado, futuro y presente. Kadosh, 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 Adonai Sebaot. Luego Elohim, que es el poder o la manifestación divina de Akadosh Baruj Hu, lo colocamos en la sefirot de Binah. Esto es la Shekinah, el poder divino de los 22 Elohines de la creación. Luego sigue Et Hashamayim, que son los cielos, de Seirampin, o los 7 niveles de conciencia de los cielos. Y por último, Ve'et Haaret, que significa y la tierra. Esto es Malhut o reino. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahora, Génesis 1.1 distribuido en las tres letras madres sería de la siguiente forma. Bereshit bara, en el principio creó, es la letra Shin, el fuego. Elohim es la letra Men. Et hashamayim es la letra Aleph. Ve'et Haaret es el elemento tierra, es la letra Tab. Aquí tenemos las tres letras madres y el elemento tierra. Voy a cerrar esta exposición del átomo y la materia con lo más importante que debemos saber acerca de esta realidad. Miren, sé que les va a impresionar lo que les voy a decir, pero la materia es un vacío. El átomo, señores, es vacío. A pesar de que este es un mundo totalmente físico y palpable, es totalmente vacío. Por eso la letra Bet con la que inicia la Torá une los mundos superiores e inferiores por el lado derecho, como están viendo señalizado aquí, y no por el izquierdo, que es un espacio vacío, este otro que tienen señalizado en pantalla. Y es porque justamente el lado izquierdo representa el aspecto físico. La letra Bet significa casa, significa Israel. Somos nosotros y en esencia esta letra nos habla de nuestro propósito, que es unificar el nombre de Akadosh Baruj Hu. Y eso se hace irrigando el jardín por el lado derecho, que es la bondad y la misericordia. Irrigar el jardín por el lado izquierdo produce separación y por eso justamente es vacío este lado. Esto significa que la realidad de este mundo físico debe ser llenada con la sustancia de Dios, que es
el amor. Nosotros estamos aquí aprendiendo a amar y a otorgar. Cuando aprendemos a amar incondicionalmente a nuestro prójimo, nos convertimos en una letra Bet, en una casa donde va a habitar la divinidad de Dios. Nos convertimos en el Cristo, nos convertimos en Mashiach. Llenar este vacío con otro vacío. O sea, no debemos llenar este mundo material con más materialidad, porque vamos a experimentar más vacío. Por eso el que intenta comprar su felicidad con dinero termina vacío. Pregúntenselo a los que han vendido su alma al diablo. Todos, en su gran mayoría, pues han terminado mal. Entonces ya saben, a irrigar el jardín por la derecha. Ok, vámonos ahora con el ADN en el ser humano. Miren, el ADN del hombre va enlazado al ADN cósmico que les expliqué anteriormente en la composición del átomo. Nuestra información genética obedece a la programación cósmica de la creación, o sea, a la sabiduría divina. Nosotros, los seres humanos, tenemos la imagen divina que es la vida. Eso es la Sefiró de Jokma. Y la semejanza que es la Sefiró de Binat, o sea, el aspecto físico. El objetivo del ser humano es perfeccionar la semejanza en su totalidad a la imagen divina. Debemos perfeccionar la semejanza del mundo a la imagen divina. Eso es traer el reino al aspecto físico. La imagen divina es Jokma, que a su vez es el Mashiach. Ahora, ya nosotros tenemos ese código genético implícito en nuestro ser y poquito a poquito el hombre ha ido evolucionando espiritualmente en base al objetivo de ese código genético. Preste mucha atención a lo que voy a decir. Fíjense, el código genético divino que hace ser todo es el nombre inefable de Akadosh Baruj Hu. El nombre que es sobre todo nombre. Eso es el tetragramatón Yud-Hei Bat-Hei. En esta gráfica pueden verlo desplegado en todo el árbol de la vida, porque en esencia él es el dueño de todo lo creado. El tetragramatón guarda todo el relato de la creación y nuestro ADN como seres humanos está codificado en base al mismo. Vean, el tetragramatón se conecta con las 4 bases nitrogenadas presentes en el ADN, las cuales son ademina, guanina, citosina y timina. Ahora, para poder entender más a profundidad cómo funciona el ADN, vamos a explicarlo de manera sencilla, en un sentido biológico y en un sentido espiritual. Vamos a empezar con los aminoácidos. Vean, los aminoácidos comúnmente se les llama los ladrillos de la vida. Son 22 exactamente los que definen las proteínas de los seres vivos. Hasta el año 86 eran 20, pero en ese año se descubrió el número 21 y en el año 2002 se descubrió el número 22. Ahora, estos 22 aminoácidos son los 22 Elohines del Aleph Bet, los 22 ladrillos de la vida. Ellos son los recipientes del poder de la divinidad de Akadosh Baruj Hu, que es Elohim o la Shekinah. Vean, estos 22 aminoácidos son sustancias químicas que están dentro de nuestro cuerpo y se juntan o se fusionan para producir proteínas. Las proteínas son unas partículas más grandes y tienen muchísimas formas. Las proteínas son como las piezas de un Lego o de un rompecabezas y las muchísimas formas que pueden tener las proteínas va a depender de cómo se unen los aminoácidos. Ahora, las proteínas fusionadas con otras sustancias químicas nos generan las células. Luego las células forman tejidos y los tejidos a su vez forman órganos. Y los órganos cuando se unen y funcionan forman a los seres vivos. Aquí ya tenemos una explicación básica y sencilla de los 22 Elohines en cuanto a la estructuración física del hombre.
Ahora, preste muchísima atención. De verdad, concéntrese, no pierda detalle. ¿Cómo hacen los 22 aminoácidos, que son los 22 eloínes, para formar cada proteína? O sea, cada pieza del rompecabezas de nuestro cuerpo. ¿De dónde reciben la instrucción o cuál es la mente maestra que los coordina? Vean, esa instrucción es dada por el ADN cósmico, que es Jokma, la sabiduría divina. La Aleph divina, que lleva el código genético del nombre inefable de Akadosh Baruj Hu. Las células que forman los tejidos que componen nuestro cuerpo llevan el mismo diseño de los átomos que las componen. Fíjense, en esta gráfica voy a resumir las tres partes más importantes de la célula basado en los tres pilares del árbol de la vida para que se pueda entender. O sea, voy a simplificar, ya que una célula tiene muchas más partes que las que voy a mostrar ahora, pero es solo para que se pueda comprender cómo funcionan los tres pilares del árbol de la vida basada en la estructura celular. Miren, la célula posee un núcleo que es el pilar central del árbol de la vida. Este que están viendo aquí en pantalla. El núcleo aloja en su interior al ADN, este otro que están viendo aquí en pantalla. Entonces estaríamos hablando de el ADN que está en la Sefirot de Jokma, se guarda en el núcleo. Este ADN que se guarda en el núcleo está en forma de cromosomas. Un cromosoma es una letra Aleph. ¿Por qué? Aleph contiene todo el código genético de la creación, y esto es así literalmente como usted lo está viendo en la gráfica. Vean, dentro de cada cromosoma hay cadenas de ADN que contienen toda la información de la persona, tanto de esta vida como la de vidas pasadas. Ahora, hay una parte exterior de la célula llamada citoplasma, que es esta que están viendo aquí. En el citoplasma se alojan los aminoácidos, y los aminoácidos que están en el citoplasma reciben la información del ADN para elaborar las proteínas. Y eso sucede por un derivado del ADN llamado ARN. Vean, el ARN es una versión más corta del ADN y contiene una sola hebra del mismo, o sea, una sola escalera. No son dos como en el ADN. Por eso la información del ARN es más corta y limitada. Entonces, el ARN es una información que produce el ADN. Ahora vean esta gráfica. Aquí donde estoy señalizando que es el ADN, se abre una pequeña compuerta que expulsa el ARN que fabricó el ADN. Y en el citoplasma es recibido por los 22 aminoácidos, o sea, por los 22 eloínes. Estos aminoácidos agarran el ARN, que es la información que produjo el ADN, y lo pasan por una máquina llamada ribosoma, que lee la información que le proporcionó el ADN, y en base a la lectura de esa información fabrican las proteínas. Vean, el ribosoma lee el código del ARN de 3 en 3. O sea, pasa 3 letras, la lee y ¡plup!, fabrica una proteína. Pasa otras 3 letras más y ¡plup!, sale otra proteína. Y así estas proteínas forman el cuerpo. O sea, las células toman la forma de los órganos que conforman al cuerpo. Cada proteína que sale o que fabrica el ribosoma en base al ARN y los aminoácidos forma una pieza del rompecabezas de tu cuerpo. Ahora, les voy a revelar un gran secreto cabalístico. Cada proteína se forma de la lectura de 3 letras del ARN bajo una proclamación divina, que es Kadosh, 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 Adonai Sebaot. El ribosoma, señores, construye cada proteína bajo la proclamación Kadosh, Kadosh, Kadosh. O sea,
Esas 3 letras que agarra el ribosoma son Kadosh, 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 Adonai Sebaot. Se forma una proteína. Pasa una triada y sale una proteína. Pasa otra triada y sale otra proteína. Y así se forma tu cuerpo. Ahora, ¿por qué el ribosoma procesa las proteínas en base a esta proclamación divina? Porque en esencia nos está hablando de las 3 dimensiones del tiempo. Kadosh, Kadosh, Kadosh es pasado, futuro, presente. Pasado, futuro, presente. Eso es Jokma, Binah, Malhut. Eso es pensamiento, estructuración, materialización. Repito, Jokma, pensamiento, pasado. Binah, estructuración, futuro. Malhut, presente. Entonces, Kadosh, Kadosh, Kadosh es la proclamación divina bajo la cual se estructura la creación. Es un código cabalístico de extrema importancia. Recitar Kadosh, 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 Adonai Sebaot nos ayuda a elevar el alma, nos ayuda a conectar con el ADN de nuestra alma. Entonces recuerden, pasado, futuro, presente. Ahora, ¿qué pasa cuando una parte de tu cuerpo no funciona? Pues hay un error en las triadas que está procesando el ribosoma. Pero el ribosoma y los aminoácidos no son culpables, pues ellos reciben la información del ADN. ¿Qué está queriendo decir el ADN? Que hay un tikkun, una corrección que acatar debido a una transgresión, en esta vida o en otra. ¿Cómo yo restauro mi ADN de ese tikkun para que vuelva a funcionar de manera correcta? Sencillo, empieza a estudiar la Torá. El estudio de la Torá restaura el organismo. ¿Y cómo sucede esa restauración? Por medio de los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu. La Torá son los 72 nombres propiamente de Akadosh Baruj Hu, y la Torá es una anatomía del ser humano y de la creación. Cada vez que se proclama Kadosh, 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 la materialización está basada en los 72 nombres de Hashem. Estos 72 nombres son la anatomía del ser humano, por eso son la Torá. Recuérdense que la Torá es un relato de nuestra alma. La Torá es el árbol de la vida y el árbol de la vida es la anatomía del ser humano y de la creación. Entonces, cuando estudias la Torá se genera la corrección que te permite restaurar tu cuerpo. También hay una forma muy poderosa de restauración y es la meditación de los 72 nombres. Estos 72 nombres en un aspecto meditativo son la sefirot de Jokma. Son también las sefirot de Binah, pero vuelvo y repito, en un aspecto meditativo son las sefirot de Jokma. Eso nos va a permitir corregir los tikkunes y modificar el escenario de nuestra vida. Miren, el ADN no influye solamente sobre tu cuerpo, sino también sobre el entorno que tienes materializado. O sea, la corrección en la persona le transforma la realidad física a la que está sometida. Recuerden que todo es un ejad. Todo está conectado. Yo no estoy en este mundo de manera individual. Todos los seres humanos estamos conectados entre sí y definimos la realidad de este mundo. Así como nosotros tenemos un alma que se guarda en nuestro cuerpo, todos nosotros los seres humanos somos el alma del mundo. Y el mundo es un cuerpo humano y nosotros los seres humanos somos la neshama del mismo. Por eso, la venida del Mashiach es una venida provocada. Nosotros somos los responsables de la materialización de ese Mashiach. Eso va a ser por medio de la corrección. Eso va a ser posible que la realidad del mundo se transforme de caos a reino. Entonces debemos conectar con el ADN del alma. Eso lo podemos hacer con este maravilloso Shen que están viendo en pantalla. Aleph, Kaf, Aleph, Ahaya. Que no por casualidad tiene la posición número 7 dentro de los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu. Y no por casualidad su gematría es el número 22 y de valor reducido a 4. Este es el nombre que nos permite restaurar nuestro ADN espiritual. Igual que Bat, Hei Bat,
y por medio del mismo nos orientamos al propósito de la luz. Por otra parte, el ADN contiene dos hélices escalonadas que están unidas por unas bases de hidrógeno. Vean, estas son las hélices, son derecha e izquierda, y estas son las bases de hidrógeno que los unen. En esencia, el ADN posee la estructura del árbol de la vida, que es la anatomía del mundo y del hombre, y de todo lo creado. Las dos hélices son el pilar derecho del árbol y el pilar izquierdo, en armonía por el pilar central, que son las bases de hidrógeno. Esto sería el aspecto espiritual, hélice derecha, y el aspecto físico, hélice izquierda, armonizadas por las bases de hidrógeno, que son los portales de una realidad a la otra. Pudiéramos definirlo de muchísimas formas. Ahora, para finalizar con el ADN, vean que cada célula tiene 23 pares de cromosomas, 22 de los cuales aluden al alma de los 22 Elohines, a los 22 poderes creacionales, y el par número 23 definen el sexo en la persona. El cromosoma sexual se define con la letra X y la variante de X o Y en cuanto al sexo, masculino o femenino. ¿Ven por qué es tan común el número 23 en la programación de la élite Illuminati? Porque el número 23, señores, alude al cromosoma sexual. No sé si han visto que muchos cantantes de la élite siempre suelen sacar en sus videos una X encendida en fuego. Bueno, todo eso es una programación sexual. Dicho sea de paso, normalmente la canción va acompañada de un contenido sexual. Señores, todo está métricamente calculado. Todo siempre lo tienen premeditado. Incluso el número 23 es muy común en pare usted de contar todos estos ídolos que levanta el sistema. Creo que la escena más famosa es la de este personaje que sale saltando encestando un balón. No por mera casualidad fue tan promovida y famosa. Bueno, ahí se las dejo de tarea. Miren, finalizo este tema con las 7 letras dobles y las 12 letras simples. Vean, las 7 letras dobles definen la dualidad del ser humano y su libre albedrío. Pues las mismas se les llama doble porque poseen un carácter en el hombre, pero a su vez tienen una contraparte. Y las 12 letras simples definen partes del cuerpo humano. Ahora, la función de cada letra las vamos a estudiar a profundidad cuando hablemos sobre la estructura del árbol de la vida. Eso sería un cuarto capítulo de Génesis 1.1, pero ya con esto fue suficiente como introducción al Aleph Bet. Ya con esto damos inicio al estudio de los Elohines, ya por separado. Entonces, bueno, espero les haya gustado este tema y toda raba por escucharme. Shalom.